en el oficialismo en una coyuntura muy compleja. Cristina recomendándole el libro que cuenta el padecimiento del equipo económico de Alfonsín. No sé si lo leyó el libro. Mucho. Es muy interesante porque la verdad que... Además de conocer a todos. Claro, claro. Es muy interesante. Yo contaba que yo a Zurruil lo conocí mucho, que estuvimos 2 años en El Economista discutiendo todas las semanas de economía en 1990, 91, con Juan Radonjic, el director del Economista. También a Canitrot, que fue profesor mío, y a otros integrantes del equipo económico. Pero lo que se cuenta ahí es la trastienda, cosas que yo no había escuchado, digamos, cosas que le contaba Alfonsín a Zurruil, o que le contaba Zurruil a... En realidad ahí hay de Juan Carlos Torres como un diario, ¿no? Carta con sus hermanas. Yo creo que lo patético, vas a coincidir, creo, es los contextos, el tiempo. Como dice también Pablo Gerchunov por ahí en un Twitter. Era un contexto mucho más complejo, mucho más difícil. Complejo, difícil esto, porque además de por medio estaba sostener la democracia, ¿no? Y además de por medio el grado de conflictividad social. Recuerden los 13 paros. Esto no es una disculpa, digo, había una discusión sobre la macro. Es más, a vos que te gusta mucho, me he puesto a ver eso, cuando el plan austral, que lo desarrolla mucho, ¿no? Que después fracasa, en Israel aciertan después. Ahora, había una diferencia sustancial. En Israel lo sostuvo el 80% de la política. Y hubo aquel famoso acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, trasladado al Parlamento, de estabilizarla por 10, 15 años, y se fue la inflación. El contraste de la Argentina era un quiebre político, social, ¿no? Por eso digo, a mí me parece patético que se usen experiencias de la historia con simplificación para usarlos en la interna del poder. Porque eso además ayuda a confundir. La gente está confundida de por sí, tiene incertidumbre, tiene desconfianza, cree que alguien lo puede salvar. Ha pasado en muchos países del mundo. Mirá, las crisis de las democracias, además de una crisis de representación, en Italia también se cansó la gente. Un día vino Pepe Grillo, y Pepe Grillo se fue como las aves, ¿no? Y así pasó en España también. De muchos años, con acierto error, el socialismo bipartidista, y vino Podemos, el presidente de Podemos, miren dónde terminó. Entonces, esto no quiere decir que las cosas estén bien, ni de que todo el mundo haya acertado. Pero lo que no deben contribuir, que es lo peor, lo que a mí más me preocupa, te digo, Maxi, es en este momento. Ayer estuvo el presidente de Chile, una persona joven, más allá de las caracterizaciones ideológicas, ¿no? Hay 3 cosas que a mí me llamaron la atención. Una, que dijo él y que la Argentina lo perdió. Acá yo vengo con empresarios, los líderes parlamentarios opositores con los que he confrontado, porque vengo por Chile, no vengo por mí. En segundo lugar, frente a 3 preguntas más o menos clave, inclusive alguna controvertida como la de Apablaza, que está todavía acá, ¿qué dijo? Hay una política de Estado que viene desde Elwin, que siguió con Lagos, que siguió con Bachelet, que siguió con Piñera. La tercera, cuando le preguntaron por el tema de la araucaria atrás y el nuevo término que utilizó la ministra del Interior, que tanto hemos hecho un pedido de informe, tenemos un Zoom el jueves con legisladores chilenos, quiero decirle, sobre esto por el concepto que se utilizó, él que dijo, quédense tranquilos con la soberanía argentina, esto es un problema de los chilenos con lo que tenemos en el sur. Entonces, la Argentina ha perdido hasta el carácter amigable con los países. Nosotros estamos desnudos en el mundo. Sí, de una mínima política de Estado que ahora es mucho más compleja cuando está esta interna dentro del oficialismo. No era solo la polarización frente de todos, juntos por el cambio, sino que ahora te voy a dar un ejemplo dentro del frente de todos. Pero, a ver un segundo, diputado, porque yo quiero quedarme un poquito, porque usted es radical también de mucha historia, y me interesa mucho por qué Cristina hace hincapié en los 80 y el final hiperinflacionario de los 80 en medio de la negociación con el fondo. Yo contaba que el Plan Austral, que se lanza el 14 de junio de 1985, fue un plan que tuvo un componente ortodoxo, que era el ajuste monetario y fiscal. Trató de encauzar mínimamente las cuentas fiscales y monetarias, que estaban totalmente desbordadas. ¿Desbordadas por qué? Porque la dictadura había dejado un desborde
fiscal y monetario terrible, y los 2 primeros años de Alfonsín, Grispun había tratado de que hubiese algún tipo de compensación desde el Estado, que era el mandato de la democracia. Alfonsín decía, con la democracia se cura, se come y se vive. Entonces, después de pasado 2 años, menos de 2 años de gestión, Alfonsín, que tenía todos los flancos abiertos, estaba con el juicio de las juntas, el peronismo que no estaba definiendo la renovación o no, digamos, había un peronismo que, parte del sindicalismo que seguía coqueteando con los militares. En medio de todo eso, Alfonsín al año y medio estaba desahuciado desde el punto de vista económico. Intento de golpe de Estado. No, pero desde el punto de vista económico sentía que había fracasado, que ya está, que su gobierno no tenía, con el fracaso de Grispun, la inflación era 25-30% mensual, al inicio del 85. En ese contexto se lanza el Plan Austral, que le da, Alfonsín cuenta a Torre que le dice a Zurruil, vos no te vas a ningún lado, Zurruil quería renunciar, porque vos me salvaste a mí, salvaste la democracia. Porque durante varios meses lo que logra el Plan Austral es desacelerar efectivamente la inflación del 30% mensual. Yo conté acá, en el libro se dice que en julio le llega el registro de inflación, un mes después de lanzado el Plan Austral, de 6,2%, y Machinea y Zurruil lloran, pero lloran de alegría de que se había desacelerado la inflación del 30 mensual al 6%. Ahora, el contexto era totalmente distinto y dramático. Ahora, ¿por qué interpreta que Cristina le está diciendo a Alberto Fernández, lee ese libro que es de extraordinaria actualidad? Acaba de cerrar un acuerdo con el FMI Alberto Fernández y justamente está tratando de aplicar una política económica para no ir a la hiperinflación. Pero usted interpreta que Cristina le está diciendo, mirá, con lo que vos estás haciendo estás repitiendo la historia de Alfonsín. No sé, ustedes tienen un montón de interpretaciones, pero digo, abierto. Pero fuerte, fuerte. Sí, es fuerte. Es fuerte porque los más jóvenes por ahí no viniendo conocen. Viniendo del lado de Cristina, que habla poco, pero lastima mucho, yo creo que lo hizo a la inversa, creyendo que porque fueron al acuerdo con el fondo, el gobierno se caía. En realidad yo creo que tuvo 2 momentos. Puede haber muchísimo más, de ese momento que lo rescatan a un presidente, digo Alfonsín porque fue él, pero podría ser otro, que fueron 2 cosas que se dio cuenta, después uno determinará el momento, si había que hacerlo o no había que hacerlo. Una fue su capacidad de advertir que había que estabilizar la economía, cambiar de una idea con la que uno venía, de la que salía. Que había que pagar costos políticos. Que había que pagar. Yo era dirigente de la Juventud Radical y vine a los 100 días a festejar y me fui con economía de guerra. Claro, y me quedé. El 26 de abril del 85 todavía no se conocía que iban a lanzar el Plan Austral. Los militantes radicales en la Plaza de Mayo van a... Era lo natural, ¿no? Habíamos recuperado la vida, a festejar el juicio a la Junta, el apoyo a Alfonsín y demás. Y Alfonsín de la nada sale con que estamos en una economía de guerra. Bueno, claro, veía los números que le pasaban, la aceleración inflacionaria y venían preparando el Plan Austral. Una advertencia. Y la segunda, que creo que sí, porque una de las cosas que le pasa al gobierno hoy, yo creo que no tiene termómetro de lo que pasa socialmente, no tiene dimensión de lo que está dormido abajo, de la crisis, de la fatiga. Y el otro no tiene GPS, es decir, no tiene rumbo. Y Alfonsín, el segundo hito fue Parque Norte. ¿Por qué? Porque vio cómo a la Argentina la metía en el desarrollo del mundo. ¿Qué era el sentido de la solidaridad con modernización del Estado? ¿No? Había que producir un giro. Y después viene la historia. ¿Quién lo comprendió? ¿Quién no lo comprendió? Adentro, afuera. Por eso, cuando uno tira 40 años para atrás, y por la ventana en un minuto para jugar a la interna, es una falta de respeto a la memoria y a la historia y a los hechos. Ahora, hay un punto que Cristina me parece que también hace referencia porque es un punto del kirchnerismo que le suelen... si yo pensara bien, le habría dicho... Que le suelen recriminar a Alfonsín, que no enfrentó al FMI, al establishment económico local e internacional, y que por eso terminó como terminó. Bueno, pero... Trató de transar con el poder económico de turno, te voy a contar... con el plan de estabilización, y terminó como terminó. Mirá, te voy a cambiar el espíritu de tu programa. Te voy a contar una cosa que me sucedió. Yo estaba en Alemania acompañando a Alfonsín y caminé con Alan García, que estaba justo en un congreso internacional. Y Alan García, que se suicidó,
me dice, yo era muy joven, tenía 40 y pico de años. Qué pavada, ¿no? Cuando yo iba a Argentina y me decía, queremos un presidente como Alan García, que no pague la deuda externa. ¿Te acordás? Eso lo vivió Alfonsín también, ¿no? Entonces, digo, hay que ubicar los contextos. Le reclamaban eso y decían, no le pague al FMI, iban a la calle. Los mismos que después te decían que vos eras el autor del olvido y el perdón y prometían la autoamnistía. Entonces, yo no lo condeno, lo que digo es que la historia es el resultado de los hechos, no de lo que uno quiere contar. Entonces, a una persona que ha sido presidenta de la nación, que es vicepresidenta, que construyó el poder, que quiera simplificar la historia, es tremendo. Lo que sucedió a los 40 años de Malvinas es otro tic que tiene que ver con esto. Desde que se recuperó la democracia, nunca había ocurrido 2 gobiernos, 2 actos. Y meter en el medio de la interna del poder es una bofetada moral a la memoria. Negri, ¿Por qué eso? A ver, yo tengo una pregunta respecto a la trastienda un poco del poder. Sí. Obviamente usted habla con Carrió, habla Ahora hace bastante que no hablo. con Massa, Sí. habla con todos los dirigentes políticos. Con lo único que no tenemos contacto, te voy a decir por tu experiencia, en tus años de programa, que la oposición, por lo menos, bueno, yo no soy una persona muy importante, seguramente, pero en el Parlamento tengo responsabilidades. Este es el primer gobierno que aún, confrontando duramente, no existe ningún nivel de diálogo en el Parlamento con la oposición. No existe. Está aislado. La última vez que nos íbamos a ver... No, es el presidente institucional. Sí, pero es el presidente institucional de la Cámara. ¿Cómo voy a negar ese diálogo? Pero con Máximo Kirchner no hablaban hasta que era... Hablábamos por las sesiones. Hablaban Por las con Máximo sesiones. Kirchner. Yo me tocaba hablar, sí, Bueno, por las a ver, sesiones. a lo que voy es... ¿Pero dónde es que no hay hay diálogo? un grupo... No, quiero ¿Con decir... el gobierno, con los ministros? No te estoy haciendo un tema central. Quiero decirte que todo gobierno, y más con dificultades, tiene alguien con un grado de autoridad que tiene un lazo y tiene un contacto. Bueno, hablan con... perdón, todos lo conocen a Alberto Fernández. Lo conocen, pero de años y años de haber hablado. Algunos de los radicales Yo no. han formado parte de la transversalidad en el 2007. Sí, no, en yo el no, gobierno, yo me quedé- no en el caso de Negri. Pero, a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Hay un sector de la oposición que está muy preocupado por la gobernabilidad. Sí. Obviamente quiere ser gobierno en el 2023, Y yo estoy los preocupado. radicales tienen candidato, Larreta es candidato, hay candidatos por fuera de Juntos por el Cambio, pero hay un sector que está preocupado por la gobernabilidad. Sí. Y la pregunta va a esto. En la interna, desde el propio oficialismo envían 2 mensajes, que lo dijeron Larroque y Berni Sí. con todas las palabras. El presidente está desconectado de la realidad y gobierna con 5 amigos, ¿no? Ese mensaje es un mensaje complejo porque verdaderamente en el 2001 había un presidente que estaba desconectado de la realidad, Sí. digamos, y que terminó como terminó el caso Sí. de la Rúa y que aparte había cerrado hasta que le soltaron la mano un blindaje, un acuerdo con el fondo. ¿Usted cree que hay en un sector del oficialismo la idea de que el presidente no pueda completar normalmente su mandato? Puedo equivocarme, pero ahí no puedo alcanzar a robarte tu lugar, porque el de analista es el tuyo, pero hay una mezcla ahí de cinismo, de hipocresía y de irresponsabilidad. Te voy a decir de cinismo ¿por qué? Porque la cámpora que tiene las cajas, la cámpora no se pelea públicamente con el presidente, las cuida. En segundo lugar, hay otro sector con una alta hipocresía que no se animan a decirlo, que creen que el gobierno está perdido y han decidido construir un relato para la retaguardia y no sostener el gobierno. Y cuando uno es gobierno tiene que sostenerlo a la buena y a la mala. Más si construyó el poder como lo construyó Cristina y trajo a alguien que nunca soñó con ser presidente, que era operador y lo puso de presidente. Y el tercero, por supuesto que nos preocupa, pero la gobernabilidad no es cogobierno. Tiene que ayudar el presidente. El presidente siempre tiene una oportunidad de cambiar el rumbo, pero la oportunidad va acompañado de la capacidad de decidir. Y yo creo que él todos los días contribuye a debilitarse. Y eso es peligroso. La pérdida de credibilidad es inmensa. Yo cuido mucho las palabras en eso, porque algunos por ahí piensan que vivimos tiempo del pasado, que ya viene, que... Lo que sí digo es esto. En mi modestísima experiencia, yo no soy el viejo Vizcacha, pero digo esto, porque lo viví no hace muchos años. Ya no estaba de diputado, pero
Cuando en el gobierno del 2001, que hace referencia, que era una coalición que en realidad tenía poco que lo unía, pero fue una coalición de poder, cuando la renuncia de Chacho, ya había problemas en el gobierno, pero cuando se evidenció en el Parlamento, el gobierno se fue al tobogán. Entonces lo que yo quiero decir, advierto, nada más que eso, si es que vale mi palabra, es que la fractura expuesta política no va a ser todos los días, no va a haber una pelea todos los días. De hecho, en el Consejo de la Magistratura van a ir juntos porque el interés es común y el compromiso anterior de Alberto es común, con el pasado y con la justicia. Ahora, en otros temas, se va a seguir evidenciando, como lo que pasó ayer. Ayer vino el presidente de Chile, nosotros no fuimos ni invitados a saludarlo al presidente de Chile. Son tics de un país democrático. Como vos vivís adentro, te mostrás afuera. Si vos sos tolerante adentro y dialogás adentro, te mostrás afuera. Ahí estamos con Sheila Vilcar tratando de interpretar un poco cuál es la lógica en este momento de Cristina y Máximo Kirchner. Evidentemente ellos evalúan que la situación se va a agravar en lo económico y en lo social y por eso, bueno, se despegan. Pero uno no tiende a pensar que para Cristina y Máximo Kirchner la fórmula cuanto peor mejor pueda funcionar, porque la verdad que después es muy difícil. Si este gobierno termina de fracasar estrepitosamente, es muy difícil que ellos se puedan despegar políticamente. Ahora te voy a preguntar eso, Sheila. Pero hay... eso ni en el gobierno ni en la oposición. ¿Hay en Juntos por el Cambio algunos que pensaban eso? Esa idea, cuanto mejor que esto se sincere, que si hay que ir a la hiperinflación, que se vaya a la hiperinflación, y después de la tierra arrasada se puede hacer un plan de estabilización como hizo Menem en su momento después del final de Alfonsín. No pongo nombre, pero hay pensamientos diversos. Yo pienso que en algún momento hubo tentación de pensar, bueno, hermano, esto quisieron venir, si se caen, que se caigan, no sé. Pero no quiero señalar con el dedo, pero me parece que hoy el problema nuestro es que acá nos faltan 3 meses para votar, falta 1 año y medio. Y hay que gobernar, y hay fatiga social. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como opositores, no me van a hacer caso seguramente, además de pensar en ser presidente, que me parece que es lógico pensarlo, es donde ordeno... ¿Pero quién no le va a hacer caso? ¿Es el presidente del bloque del radicalismo? No, digo presidente de los candidatos de Juntos por el Cambio. ¿Larreta quién más? No, hay muchos, hay como 5, hay un ramillete, todos los días. Mira, a la medida que se ve que si un gobierno se va desgastando, en la oposición aparecen muchos candidatos. No estoy diciendo si eso es bueno o es malo, digo que aparecen. Ahora... Me gusta este momento de Negri, está como Carrió Negri, digamos, que cuenta las cosas, que no tiene compromiso, digamos, cuenta lo que está sucediendo en la dinámica de la política. No, tengo mucho compromiso. Lo que sucede, ¿sabes qué? No tiene compromiso, digamos, no está pensando en si va a agarrar un cargo más o un cargo menos en el 2023. Te voy a cambiar el espíritu del programa. Dice que cuando uno es chico, las distancias son largas. 1 cuadra te parece larguísima. Cuando vos ya tenés 50 años, se acortan las distancias, pero ganás en libertad. Decís lo que pensás. Yo no especulo en eso. Y lo que creo es que pondría la energía en ayudar a eso que vos analizabas con ella recién. ¿Y qué pasa? Del enojo con la política en general. No importa con quién más enojo, de lo que puede pasar en el sistema. Entonces, yo tengo que buscar a la gente como oposición, decirle que hay una posibilidad cierta, que aprendí de los errores, que pueda volver a confiar, pero sin mediatizar, sin inventar cosas que son imposibles, porque va a venir un tiempo de democracia y verdad. Y por supuesto, construir un programa, porque los márgenes para el error se han achicado enormemente, porque no va a haber tiempo con el 40% de pobreza. Del 40% de pobreza, vos que siempre pasás número, el 50% está en el conurbano. Hay 10 Argentinas ahí que tenemos nosotros, cargada de insatisfacción. La presión tributaria, estas leyes como la que te voy a inventar ahora. Y aparte un poco lo que decía Sheila recién, ojo que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio ya gobernaron y la paciencia de la sociedad es, te suben el pulgar así, te lo bajan rápidamente. No tengo ninguna duda. Alberto Fernández, 2 años antes habían ganado la elección. 2 años después le bajaron totalmente. Yo para la oposición... ¿Cuánto tiempo le dan a un gobierno si llega Juntos por el Cambio después del 2023? Mucho menos de lo que tuvo antes, seguro. Pero te voy a decir algo. Si pudiera darte una receta, diría esto. Las elecciones de medio término son como un perfume malo.
es muy intenso y dura poco tiempo. Mm. La memoria de la gente va por los problemas que tiene pendiente. Entonces muchos creen que ganando la parlamentaria yo me compré el futuro. No, lo que ganaste es un pedazo de confianza que habías perdido antes. Ahora, es una confianza que está ahí. Bueno, es lo que le está en pasó a el Macri, aire, que ganó el 2017, ¿no? 3 meses después estaba en una crisis que fue un tobogán sin Yo fui final. el que dije en Olivo en aquel momento que estábamos en boxe y que había que ser un servi, porque así iban a vencer los kilómetros y que había que dar un salto cualitativo. No se hizo. Ahora, diputado Negri, hay una discusión también que incipiente en el Congreso, donde esta división, que obviamente se hizo patente en la votación por el acuerdo con el fondo, que el gobierno logró gracias al apoyo de Juntos por el Cambio, pero hay, si se quiere, ahí también una incipiente posibilidad de fractura o no en el Congreso. Yo creo que eso va a estar latente siempre. Esta agenda, la que había hecho Pablo, ¿no? Sí, recién, salvo un tema del Canal Volver. Ya pasó todo eso, fútbol para todos, es el Canal Volver. No tiene nada de novedoso. Segundo lugar, yo creo que hay una agenda que tiene que ver con urgencia de la gente, que no digo que resuelvan, pero mitiguen parte de lo que bien señalaba ella, que yo coincido, de cómo está desahuciada la gente. Fracasó la ley de alquileres que se terminó de aprobar en el 2020. Hoy comienza la comisión a las 3 de la tarde, eso fue un pedido nuestro. Hay 30 días hábiles. Por primera vez he visto propietarios o inquilinos, ninguno estaba contento, afectados todos, enormemente los inquilinos, y espero que podamos llegar a un dictamen en 30 días rápido que dé una señal y una respuesta a algo que se ha hecho agobiable. No le alcanza, lo sabes vos mejor que nadie, no hay forma de pagar eso, que tiene muchos puntos. Uno será acortar el término de los 3 años a los 2 años, el otro el índice con lo que se actualizaba, lo que había que pagar por todo el monto del contrato y una serie de cosas. Segundo lugar, hay temas vinculados a eso. El tema vinculado a lo agroindustrial, obviamente que nosotros estábamos de acuerdo en considerarlo. Y tiene que ver con una ley que participaron muchos sectores, inclusive Culfa trabajó ahí también. Y no tengo problema en decirlo. Yo personalmente tengo una visión por lo que significan los sectores productivos, el autopartismo y un montón de situaciones. Pero obviamente que había estado frenada. No sé exactamente cómo fue la interna, pero estuvo frenada. No vino. En tercer lugar, están dando vuelta con un proyecto, seguramente no sé si se presentará, de hidrocarburos, que no sé en qué va a terminar de consistir. Hay una interna fuerte también. Pero por lo pronto no solo hay una interna. Si hoy lo informarás vos, lo estarás viendo. Yo tengo el fin de semana, tenemos nosotros reuniones, no hay gasoil, se cortan en cualquier momento, nuevo nivel de tensión, los productores a la calle, cortes en la ruta, y esto viene a cuenta de los números que vas a mostrar vos ahora, con lo que se va a ver en una alza del gobierno, seguramente como pasó este año cuando no lo esperaba. Pero ahora, sin una política energética previsible, por más que dice que le van a dar los fondos que reclamaba el secretario de Energía, yo creo que hay una agenda de la realidad que nosotros nos podríamos poner de acuerdo. No tenemos inconveniente en eso, en absoluto. Pero lo que hay que salir es del Canal Volver. Ese fracasó. Y la última pregunta tiene que ver con lo que sucedió, y yo lo dije cuando se aprobó el acuerdo con el fondo. Al Juntos por el Cambio darle los votos al gobierno para aprobar eso, si bien se despegó diciendo bueno, que votaban una autorización, pero no el programa económico, lo cual es lógico, digamos, porque la oposición no vota el programa económico de un gobierno, pero quedó claro, digamos, que obviamente el principal damnificado, perjudicado, si la situación económica no se encausa, van a ser todos los argentinos, pero desde el punto de vista político va a ser el gobierno, pero también probablemente Juntos por el Cambio. Y en cambio aquellas fuerzas políticas que dijeron, sacaron las manos de eso, estoy hablando de Milei y Espert de un lado, y la izquierda del otro, tengan camino para crecer si efectivamente la situación económica no se encausa, me equivoco. No hay ahí un costo político que probablemente pague, obviamente, principalmente el Frente de Todos. Como decía Max Weber, ¿no? Hay una ética de la responsabilidad y una ética de las convicciones. No es que uno traicione las convicciones. Lo que yo tengo que salvar es de lo que venía más rápido, no especular con la elección. La elección no sé qué va a pasar, pero que ahora lo que había era suicidio, no tengo ninguna duda, y que nos íbamos al abismo, no tengo ninguna duda. Y lo vivimos eso, y eso había que evitarlo. Y por otro lado,
Pegados no vamos a quedar pegados. El ministro nos tuvo 15 días sentado en una esquina para contarnos qué iba a hacer con el fondo y no nos recibió nunca. En segundo lugar, creía que éramos ingenuos y que nosotros íbamos a votar un artículo 2 donde quería que le ratifique lo de él. Y en tercer lugar, el acuerdo del fondo que hace el gobierno es el plan del gobierno. Lo acordó, lo discutió el gobierno, no lo mostró nunca y lo llevó un día. Así que no. Negri, gracias, muy amable por haber Un estado gusto acá. haber estado con ustedes.